Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un resumen de la ronda 7 del Campeonato de España de ajedrez que se está celebrando en Linares. En concreto, esta ronda corresponde con el día de ayer, 22 de agosto. Bueno, sin más, ya os dejo los resultados en pantalla. Como podéis ver, en la primera mesa, Pepe Cuenca, el que hasta ahora era líder invicto, perdió con Jaime Santos en un final en el que tenía calidad de menos, aunque según las máquinas la posición era aguantable. El problema es que llegó con bastante poco tiempo y no fue capaz de encontrar la defensa más precisa. En la mesa 2, importante victoria de Paco Vallejo, que también se une al grupo de 6 puntos en el que probablemente ya esté este torneo. En la mesa 3, partidón de Sabrina Vega, quedando con ventaja en el medio juego, en concreto una calidad de más, con la que apretó bastante bien a David Antón hasta el final, quedando a una sola jugada de la victoria. Os recomiendo que veáis la partida, es bastante instructiva. En la mesa 4, tablas entre Salvador del Río e Iturrizaga. Y en la mesa 5, otra partida bastante espectacular, que de hecho es la que vamos a analizar ahora posteriormente, en la que venció Miguel Santos. Después, en la mesa 6, tablas de Adrián Galeana, que sigue haciendo un torneazo, solo ha perdido con Paco Vallejo y se mete en el grupo de 5 puntos y medio, aún con opciones a todo. Después, en la mesa 7 y 8, victorias de Sirov y Salgado, que también se meten en este grupo de 5 puntos y medio. Y para completarlo también se unen Juan Plazuelo después de su victoria y Pedro Antonio Ginés. Esto completa más o menos los aspirantes ya al título final. Prácticamente, bueno, por debajo de 5 puntos y medio ya existen muy pocas opciones. Por supuesto, como siempre, tenéis todos los resultados de este torneo en el enlace de Info64 que hay en el vídeo. Bueno, sin más, vamos a ver cuál ha sido la partida de hoy. Mesa 5, Juan Carrasco con las piezas blancas, 2370 de Elo y maestro internacional, contra Miguel Santos, gran maestro, y 2597 con las piezas negras. La partida comenzó con E4, C5 y caballo C3 por parte de las blancas, planteando ya la siciliana cerrada. Aquí múltiples opciones para las negras, siendo caballo C6 la más normal. No obstante, la partida continuó con G6, F4 por parte de las blancas, de nuevo muchas opciones, D4 también era posible. Aquí alfil G7, caballo F3, caballo C6 y aquí alfil B5. Este alfil B5 tiene la idea de cambiarse por el caballo de C6 en caso de que las negras nos dejen y arruinarles un poco la estructura. A cambio has entregado la pareja de alfiles, pero bueno, vas a tratar de mantener la posición cerrada y montar un ataque por el flanco de rey. Por ilustrar un poco lo que digo, si aquí las negras continuasen con una jugada como D6, las blancas tomarían en C6 y después de esta serie de cambios D3. Y el plan de las blancas es bastante fácil, se quieren enrocar y después de un desarrollo normal por parte de las negras van a pasar la dama a E1 desde donde planean llevar la H4 en algún momento y bueno, muchas opciones en combinación con un caballo G5, un G4 en algún momento, un F5, atacar al rey rival. Esta posición ya sería algo más incómoda para las negras. Por eso aquí la más jugada y la que se realizó durante la partida es caballo D4, que ya, bueno, pone el caballo en una posición bastante activa, que además incordia bastante al desarrollo de las blancas y además está poniendo un ojo en el alfil de B5, amenazando ya con ganar esa pareja de alfiles sin estropear la estructura de peones. Enroque por parte de las blancas y aquí la opción elegida en la partida fue A6. No obstante, la más jugada es caballo por B5 y después de caballo por B5 expandirse en el flanco de dama mediante B5, D3 por parte de las blancas y alfil B7. Esta es una posición bastante normal. Las negras no tienen ningún problema, de hecho tienen la pareja de alfiles, la posición aún está cerrada, pero si llegase a abrirse podrían tener bastante ventaja. Eso es una de las opciones. Aquí las negras optaron directamente por A6, aprovechando que ese alfil no tiene muchas casillas, alfil D3, B5, y lo que quieren es continuar con ese caballo D4 ahí a modo de cuña bastante molesto para el desarrollo de las blancas. En definitiva, quieren forzar a que las blancas tomen ese caballo. Aquí, de hecho, en la partida ya tomaron. Otra opción era jugar con E5, que era un poco profiláctico contra la idea de las negras de jugar con alfil B7. Las blancas podrían haber contestado aquí con alfil E4 y cambiar ese poderoso alfil de blancas, que ya veréis que durante la partida va a causar bastantes problemas. No obstante, aquí después de este B5 las blancas optaron por tomar en D4, C por D4, caballo E2 y alfil B7. Después de esto, las blancas se lanzaron rápidamente a tratar de minar ese poderoso peón que tienen las negras ahí en D4 y jugaron C3. Las negras aprovecharon para jugar dama B6, aprovechando que ahora las blancas no pueden capturar este peón debido a que alfil por D4 y si caballo por D4
Dama por D4 amenazando, bueno, dando un jaque y comiéndose el alfil de D3, ganando la partida. Por eso las blancas aquí jugaron rey H1 apartándose, ahora se estaba amenazando D por C3, jaque, descubierta. D por C3 igualmente, si no ahora sí que sí te van a comer ese peón, y aquí D por C3 fue la jugada que sucedió durante la partida. B por C3 no hubiese sido una jugada demasiado precisa debido a que ahora te están metiendo caballo F6 y vas a tener bastante difícil defender ese peón de E4. La única opción viable sería con dama C2, pero ahora este alfil de D3 se te ha quedado un poco tonto, no tiene casillas y además vas a tener muy difícil desarrollar el alfil de C1. La otra opción sería aquí avanzar el peón, pero bueno, vamos a ver que después de dama C6 amenazando mate en G2, vamos a llegar a temas parecidos a los que se dieron en la partida, en las que casi era mejor comer con el peón de D. Por eso aquí las blancas decidieron tomar de peón de D, caballo F6 por parte de las negras metiendo presión sobre ese peón de E4 y E5 fue la jugada que se dio durante la partida, abriendo ya la gran diagonal A8, H1, desde donde te van a montar aquí este dama C6 tan molesto amenazando mate en G2. Por eso aquí las blancas tenían una opción más segura, que era dama C2 sostener y tratar de sostener ese peón en E4 para no abrir la diagonal. Probablemente lo que les dio algo de miedo fue este torre C8 y que la partida continuase con un B4 bastante molesto. Por eso no realizaron esta jugada, que era algo más precisa, y jugaron E5 aquí. Dama C6 amenazando ese mate en G2 y solo tienes dos formas de cubrirte. O bien haces torre F3 como sucedió en la partida, o torre G1 que se encontraba con este caballo G4 amenazando mate en F2, dama E1 cubriéndose, dama C5 insistiendo, torre F1 y después de esto las negras que podían haber jugado con D6 tratando de abrir la posición, después de una jugada como E por D6, torre D8 aprovechando que no puedes comer en E7 porque estaría el alfil de D3. En el aire, caballo D4 amenazando mate en E7 y las negras podrían haber continuado con dama por D6 con una partida algo más cómoda. Esta era una de las opciones por las que las blancas decidieron aquí jugar con torre F3 y las negras continuaron rápidamente con caballo G4. Jugada bastante molesta que ya plantea una amenaza. Si aquí las blancas jugasen, por ejemplo, alfil de 2, ya te harían dama por F3 aprovechando que existe este caballo F2 jaque y después tomarían la dama con calidad de más. Por eso aquí las blancas jugaron dama E1 quitándose de ese tema caballo F2 jaque y después de D6 tratando de abrir la posición, llevar una torre a D8. Las blancas jugaron aquí torre G3, una jugada que ya vais a ver que no es la más precisa debido a que va a tener que enfrentarse a este H5, H4 que va a poner en bastante problemas a las blancas. Aquí otra de las opciones podría haber sido jugar con caballo D4 amenazando la dama y una vez se retire, tomar y llegar a esta posición en la que vas a tratar de cambiar primero ese alfil de B7, que es bastante fuerte, y una vez lo cambies vas a expulsar al caballo con H3 y después dama E5 tratando de cambiar damas y bueno, llegar a esta posición que es algo más incómoda para las blancas, pero que se puede jugar. Por eso caballo D4 aquí era una opción más precisa. Las blancas hicieron torre G3 en la partida y rápidamente se encontraron con este H5 tan molesto que en algún momento puede amenazar H4 y recordemos que la torre es la única que sostiene el mate en G2. Después de esto las blancas optaron por jugar aquí H3, de nuevo caballo D4 era una de las opciones más razonables. H3 el problema que tiene es que en general no te vas a poder comer ese caballo debido a que abrirías la columna a la torre de H8. La partida continuó con D por E5 aprovechando este tema y aquí, por poneros un ejemplo, si H por G4, la idea que tenían las negras no era ni siquiera comer, en este caso concreto, era realizar H4 aprovechando que la torre está defendiendo el mate en G2. Una vez se retirase a F3, jugar con H3 tratando de quitar la defensa a esa torre. Y bueno, si la partida hubiese continuado con caballo G1, H por G2 y aquí la clave es que existía este E4 recuperando la pieza en muy buenas condiciones y ganando la partida después. Esa era la idea de Miguel Santos, que él mismo comentó en la retransmisión. La partida, no obstante, continuó con F por E5 y después de esto caballo por E5. Que ya plantea bastantes amenazas, aunque parezca que no. De momento se está amenazando ese alfil de D3 y las blancas lo quitan. Aquí la idea de las negras, que también comentó durante la retransmisión, era jugar torre D8 y aquí ya planeaban que las blancas iban a hacer caballo D4, por otro lado una jugada bastante lógica, no tienes demasiadas.
y sacrificar la torre mediante torre por D4. Después de C por D4, la idea aquí no era tomar el alfil de C2, sin duda sería una opción interesante si no tuvieses nada mejor, pero es que aquí existía este H4 ya tratando de desviar la torre. Ahora la torre tiene que mantenerse en la columna G, obviamente, si no te están dando mate en G2, y se movió a G5. Después de esto, la espectacular jugada caballo F3 por parte de las negras, dando un doblete. Aquí se está amenazando la dama, se está amenazando la torre, se está amenazando el alfil de C2 también. Y es muy difícil jugar por parte de las blancas, que realizaron aquí la intermedia D5. Por poneros un ejemplo, en caso de G por F3, que podríais pensar que es la jugada crítica, dama por F3, y una vez el rey se mueva, aquí tranquilamente alfil por D4, la amenaza es demasiado fuerte. A la siguiente te van a hacer alfil E5 y te van a desviar o a la torre o a la dama. Por poneros un ejemplo, si las blancas aquí jugasen con alfil D1, aquí continuaría con alfil E5, y bueno, si torre por E5, dama G2 mate, y si dama por E5, dama F2 jaque. Una vez te cubras con torre, dama por G2 mate. Esa era la bonita idea detrás de este G por F3. Las blancas hicieron D5, tratando de interrumpir la acción de la dama sobre el caballo de F3. Aquí las negras pasaron y se comieron este peón después de calcular bastante. Aquí la partida continuó con torre por D5, pero también había que ver qué pasaba si te hacían alfil E4. Aquí las negras tenían planeado tomar todo. Y después de estos cambios, no hay que olvidar que las blancas tienen calidad de más y hay que jugar preciso aquí. El tema clave que había que ver es que esa torre de G5 estaba en problemas después de tanto alfil de 4 como F5. Alfil de 4, y si ahora os fijáis, esa torre no tiene casillas, alfil F4 y F6. Después de una jugada como torre por G6, rey F7, y ahora sí que sí, esa torre está atrapada. No tienen nada más que llevar la otra torre a G1, aquí realizar esta serie de cambios. Y la clave es que, aparte de tener dos peones de más, aunque sean alfiles de distinto color, el rey de H2 está bastante mal situado y aquí las negras van a imponer su ventaja. Este era el tema que había que ver después de alfil E4, que probablemente ya calcularon las negras. Pero bueno, las blancas continuaron con torre por D5, otra jugada bastante razonable. Y aquí caballo por E1. Se está tocando la torre de D5, se está tocando el alfil de C2 y además cuando la torre se quite también va a haber un toquecillo ahí en G2. Por eso la jugada más razonable aquí es torre de 2, quitando todas estas amenazas a la vez. Pero el plan de las negras era muy preciso, torre H5, desde donde esa torre quiere sumarse rápidamente a la acción. Aquí alfil de 1 fue la jugada que sucedió durante la partida, no era mucho mejor torre 2 que se hubiese encontrado con todo este torre E5 defendiendo el caballo. Y después de torre por E5, caballo por C2 y las dos torres están amenazadas, no puedes defender ambas con ventaja decisiva de las negras. Por eso jugaron con alfil de 1 y ahora torre F5 que ya planea ir a F1 dando mate. Por eso aquí las blancas se vieron obligadas a jugar con rey G1 y después de esto alfil por G2 igualmente. La clave es que si torre por G2 existe este alfil de 4 jaque y una vez te retires vas a tomar la torre y después de torre F2, si te vas a G1 va a existir torre de 2 jaque de cubierta y te vas a comer el alfil de D1 con posición ganadora, y si te vas a H1 pues torre F1 jaque y te vas a comer el alfil de D1 igualmente. Por eso esta captura de alfil no era posible y la partida continuó con alfil E2. Después de esto alfil B7 retirándose tranquilamente. Y ahora el problema es que las blancas ni siquiera tienen calidad de más, pero tienen muy difícil el desarrollo. Fijaos que esa torre de A1 no juega actualmente. Por eso intentaron hacer este A4 con idea de liberar la torre, B4 por parte de las negras, quitándole cualquier posibilidad, y A5. Ahora continuaron con caballo C2, aprovechando aquí, es que si fijáis todas las jugadas son durísimas. Después de este caballo C2 se está amenazando la torre de A1 y es que si te comes este caballo viene alfil de 4 jaque y después de que te vayas a H2, torre F2 y después de rey G1 va a existir una descubierta, te vas a comer el alfil de 2, después te vas a comer la torre de C2. Es una masacre. Después de este caballo C2, las blancas intentaron aquí torre A4, pero se encontraron rápidamente con este alfil C6 y si os fijáis, la torre no tiene ninguna casilla razonable. Aquí las blancas abandonaron ya. Por poneros cómo hubiese podido continuar esto. Después de torre A2, B3 y ahora la única casilla razonable que tienes es A3. Va a continuar con caballo por A3, B por A3. Y ahora alfil C3 desviando a la torre de la defensa del punto B2. Y a la siguiente, una vez te retires, B2. Y o bien te van a coronar dama o vas a tener que entregar el alfil de negras ya con una posición completamente perdida. Bueno, esto ha sido todo en esta partida de Miguel Santos y Juan Carrasco, una partida
muy bonita, con muchísimos temas de ataque y muy precisa por parte de las negras. No penséis que todo esto era fácil, había que calcular un montón y ha habido bastantes jugadas que eran únicas por parte de las negras. Bueno, sin más, vamos a ver cómo está la clasificación general. Después de esta séptima ronda se ha formado un triunvirato en cabeza liderado por Jaime Santos, al que le siguen Paco Vallejo y Miguel Santos con algo peor desempate. Después de esto tienen un grupo bastante amplio con 5 puntos y medio formado por 10 jugadores, de los cuales los que mejor desempate tienen son Iturrizaga, Pepe Cuenca, David Antón e Iván Salgado. Los máximos favoritos, por supuesto, son los 3 jugadores que ahora tienen 6 puntos, sin descartar para nada a Iturrizaga, Pepe Cuenca, David Antón o Salgado, que son los que mejor desempate tienen. También sería posible que algún otro jugador de 5 puntos y medio ganase el torneo, pero ya sería algo más difícil. Ya obtener la victoria por debajo de 5 puntos y medio estaría prácticamente imposible a falta de 2 rondas. Bueno, esto ha sido todo en la ronda 7. Os espero mañana con la ronda 8. Muchas gracias por ver este vídeo.